Buenas tardes. Primero, agradeceros el interés que ya las compañeras del FED nos han trasladado por conocer los entresijos y todas las dificultades que supone la puesta en marcha de unas instituciones que incluyen un protocolo tan denso, tan extenso. Pero desde nuestro servicio, desde la Dirección General, cuando esto empezó a gestarse, pues luego creíamos que era una necesidad y así lo enfocamos. Otra cosa diferente es que, como todo, requiere de un proceso de implantación, requiere de una adaptación a las realidades y a las distintas formas de proceder que cada profesional en su equipo, en su departamento puede tener, pero que os aseguro que responden a muchas de las necesidades que históricamente se habían trasladado a la consejería y que de algún modo, en algunas ocasiones con más acierto, en otras tenemos que reconocer que con menos, hemos querido plasmar para que haya un respaldo legal como técnicos en nuestra función del día a día, ¿vale? Las compañeras del CEN nos hicieron llegar una serie de dudas que os habían surgido y que nosotros tenemos recopiladas. Entonces, si os parece, vamos a ir planteándolas tal cual nos las han enviado, que además están organizadas por cada uno de los apartados de las fases que recoge el protocolo. Eso no quita que si dentro de esa fase o hay alguna cuestión que creáis que debamos concretar o matizar, pues por supuesto estamos abiertos a que nos interrumpáis y que hagáis la matización o la consulta que consideráis oportuna. Vamos a intentar responder y resolver todo lo que podamos. Eso significa que hay cuestiones de las que ya están planteadas en ese documento que hemos recibido que no podemos responder. Bien porque aún no tienen un desarrollo normativo, bien porque no son competencias directas de nuestra Dirección General y por tanto atrevernos a hacer algún tipo de apuesta o de orientación o de opinión sobre ese tema en cuestión creo que sería un poco erróneo por nuestra parte, ¿vale? Bueno, si os parece, empezamos con la fase de prevención, detección del alumnado, donde se nos habían planteado 4 cuestiones. No sé si vosotros tenéis más o menos idea las preguntas que se habían planteado, ¿verdad? Estaban aquí, las teníais aquí. Sí, Lina, es el archivo de Word, ¿verdad? Sí, el de Word abajo, ves a la de ahí, ¿se ve? La primera, hay algunas cuestiones que quería comentaros que por la propia redacción no nos han quedado suficientemente claras, ¿vale? No obstante, cuando vayan surgiendo, Cada uno iré reconociendo las preguntas que os pediremos que nos las aclaréis, sí, para que podamos hacer una respuesta o un planteamiento un poco más ajustado a la que nos pedís, ¿de acuerdo? Bueno, la primera de las cuestiones que nos planteáis en la fase de detección es que realicemos alguna aclaración sobre las responsabilidades a la hora de impulsar y coordinar las actuaciones de esta fase. Bueno, el protocolo, si en algo insiste, si en algo incide, es en la necesidad de que se trabaje desde un paradigma de colaboración en cualquier entorno educativo. Infantil, primaria, secundaria. Es decir, esto no compete al orientador, no compete al PT, no compete al tutor, no compete a ningún profesional en concreto. Esto debe partir de una labor de equipo, debe partir de una planificación de equipo y, por tanto, responsables es el centro en su conjunto, por supuesto, organizado a través de los distintos equipos y a través de los distintos profesionales que intervienen. La fase de detección está muy dirigida a la labor docente. Es decir, los propios equipos docentes, liderados por el tutor de grupo, son los que pasan más tiempo con sus alumnos y por tanto son los que mejor pueden detectar cuanto antes algún indicio de neaje. Esa primera detección, lógicamente, ha de estar
previamente asesorada por el equipo de orientación de centro, por el propio departamento de orientación, debe estar además planificada en función de una serie de actuaciones preventivas que se hayan llevado a cabo en el centro y que por supuesto el equipo directivo ha debido ya de poner en sus actuaciones programáticas. Por tanto, la responsabilidad es conjunta. Sí es cierto que la puesta en marcha corresponde al equipo directivo y que es el que realmente ejerce una jefatura de personal y el que tiene que promover, liderar y potenciar que este tipo de actuaciones se lleven a cabo. Y en última instancia, el servicio de inspección que nos acompañó en todas las provincias donde fuimos haciendo esas jornadas de presentación del protocolo coincidían en que el seguimiento de la aplicación de estas instrucciones estaba dentro de sus líneas de actuación, porque ellos veían que era una herramienta, un instrumento que les iba a permitir determinar si los centros estaban desarrollando adecuadamente todas estas actuaciones, tanto desde la prevención hasta la propia organización de la respuesta educativa. Por tanto, aquí no se trata de señalar un responsable, sino que se trata de compartir esa responsabilidad entre todos los profesionales implicados en la atención de este tipo de alumnado. ¿Vale? Paso a la segunda cuestión. ¿Vale? La tenéis ahí, de todas formas la leo para que tengamos claro una serie de conceptos que aquí son importantes. Ante una solicitud de servicios externos, si no se considera iniciar una evaluación, ¿qué se hace? Hay que hacer un informe. ¿De qué tipo? Informe completo. Vamos a ver. Isma y yo somos orientadores. Ahora mismo estamos casualmente en la consejería, pero venimos de una realidad como la que vosotros estáis viviendo ahora y somos conscientes de que a nuestros centros llegan en muchas ocasiones, y cada vez con más frecuencia, solicitudes de otras administraciones públicas, Consejería de Salud, Fiscalía de Menores, entidades privadas, gabinetes, de muchos tipos y de muchas titularidades. Eso a veces se hace por cauces que son perfectamente reconocibles y que están absolutamente justificados, y sin embargo existen experiencias de malas praxis en las que determinados profesionales se permiten determinadas libertades a la hora de, en un informe escrito o en un documento, determinar qué tipo de respuesta educativa hay que ofrecerle a un niño en un centro, qué tipo de recursos tienen que intervenir, cuántas horas y de qué modo. Bueno, eso, lógicamente, cuando yo me encontraba ante ese tipo de situaciones, intentaba enfocarlo no de la manera más negativa que se puede interpretar, sino justificándolo quizás desde el desconocimiento que puede existir en esas otras entidades o administraciones sobre el cómo se procede dentro de educación. A partir de ahí, la potestad, tal y como establece el protocolo, para determinar si efectivamente hay indicios de NEAE y si se requiere la aplicación de algún tipo de medida de carácter general en principio y posteriormente incluso en una solicitud de evaluación psicopedagógica, corresponde al equipo docente y al tutor. Son ellos los que determinan si efectivamente existen o no indicios para llevar a cabo algún tipo de medida. Si el equipo docente determina que sobre el alumno en cuestión no hay indicios de que pueda presentar alguna NEAE, el equipo docente no tiene por qué realizar ninguna actuación específica, sí tener en cuenta lo que se dice en ese informe, por supuesto, siempre, y hacer el seguimiento que corresponda. Pero si en el centro no se han identificado y no se han evidenciado ningún tipo de cuestiones que puedan llevarnos a pensar que un alumno puede presentar NEAE, no se requeriría ningún tipo de actuación específica. Si somos protocolarios en ese sentido,
corresponde que una vez reunido el equipo docente, tal y como establecen las instrucciones, pues se haga un acta donde se recojan pues que precisamente ese equipo docente no ha identificado ningún indicio de DNA. Y no es necesario hacer ningún tipo de informe, pero sí un escrito, pequeño escrito, donde se indique que el equipo docente no determina o no ha identificado indicios de DNA como respuesta a la institución, a la administración que lo haya solicitado o lo haya planteado. Sí es importante, muy importante, por el tema de la aplicación de la Ley de Protección de Datos, que toda esta información siempre se vehicule a través de la familia. No puede existir otro agente intermediario que haga este tipo de gestión, sino siempre es necesario que sea la familia, que además será, en la mayoría de los casos, la que ha trasladado ese informe o ese escrito al centro, la que devuelva esa información del centro a la institución, administración o entidad que lo haya planteado, ¿vale? Por lo tanto, no sería necesario hacer ningún tipo de informe, más que una respuesta, en el caso de que no haya indicios de DNA, de cuál es la valoración del equipo docente. ¿De acuerdo? La tercera de las cuestiones, sí. Es por hacer un inciso con este tema. Generalmente, bueno, esa está muy bien expresada, pero generalmente no tiene. Se requiere CI, o vaya, así directamente, no es que diga a ver si tiene, a ver, no, queremos CI. ¿Queremos CI o queremos que este niño reciba logopedia 3 días a la semana? Dentro del aula. También llegan así directamente. O sea, que no se te pregunte, ¿este niño puede tener alguna dificultad en el aprendizaje? No, te está diciendo que necesitamos el CI. Entonces ahí no vamos a reunir al equipo docente. Pero tenemos, ¿ese niño está identificado como NEA? A veces sí y otros no. Si está identificado como NEAE, ese niño tiene un informe de evaluación pedagógica. Pero a lo mejor no está bueno. Normalmente suelen ser, por lo menos a mí, suelen ser niños hiperactivos, que nosotros incluso los derivados, el tema de posible evaluación y todo eso. Entonces, pues yo recuerdo una reunión que tuvimos con neuropediatría, que ellas mismas nos dijeron que, bueno, en su servicio no tienen neuropediatra, psicólogo, eso. Y entonces, pues, por eso no requerían el tema del FEI. Pero bueno, yo tampoco se lo doy mayor, simplemente, si el niño tiene o no tiene, entonces, pues, en el momento de proyección, siempre normalmente son niños que tenemos detectados, normalmente. Por eso digo que Detectados en el aspecto de suerte son temas de características. Que si ya de antemano nosotros le hemos pedido a ellos, lo hemos derivado a ellos, a la unidad, y a su vez ellos nos piden, porque lógicamente el contexto escolar nuestro es donde más información podemos tener. Yo creo que ahí sí tiene que haber una colaboración y un trasvase de información mutua, ¿no? Que no es ya es distinto del caso que estamos planteando, que de pronto nos llega así directamente, sino si ya ha habido una derivación y ya hay una intervención por tu parte y a su vez nos piden la valoración nuestra en el contexto educativo, que es donde quizás ellos no llegan, pues ahí sí procede que se derive un informe y que se devuelva información, sí. Nosotros nos encontramos muchas veces como orientadores que somos subsidiarios de salud. Lo que dice la compañera. Nos dicen, no le pongamos no solo el FEI, sino que le pasemos el CABID. Ya, ellos no es que nos sugieren, nos ordenan que le apliquemos unas pruebas. Eso no me parece, sí, lo que ha dicho Irma, que ya tuvimos una reunión con neuropediatría para que ellos, digamos, asuman sus competencias y no le den trabajo porque no les compete a los que estamos en educación. Ya en educación tenemos nuestros correspondientes filtros, procedimientos y protocolos, pero sí, todavía hay profesionales de salud que no se enteran. Es cierto que existen muchas fricciones, muchas incompatibilidades entre salud y educación, por supuesto. Y yo he empezado reconociendo, cuando planteaba esta respuesta, planteando la intromisión de los profesionales de salud en las labores que como orientadores tenemos en los centros. Es absolutamente reconocible y nosotros las hemos vivido en nuestras propias carnes.
Pero os aseguro que si sentamos aquí a un grupo de psicólogos de salud mental o de pediatras o de neurólogos, podrían hacernos un feedback también de quizás muchas malas praxis nuestras. Entonces, nosotros nos quedamos con una de las cuestiones que sí nos quedamos después de toda la gira que hicimos por Andalucía presentando el protocolo, porque esto no es específico de Granada, esto os aseguro que es una problemática que se da en toda la comunidad autónoma. Sí nos quedamos con la idea y con el propósito de plantear y de poder intentar llegar a salud para establecer unos mecanismos de comunicación y de coordinación entre equipos y departamentos con determinados servicios de salud que permitieran entre profesionales una coordinación mucho más cercana que en la medida de lo posible redujera este tipo de situaciones. Se ha conseguido con atención temprana. Los compañeros que sois de equipos de orientación, ayer, antes de ayer, se aprobó el nuevo decreto de atención temprana. El año pasado, el día 30 de marzo, se firmó un protocolo de coordinación con salud que ya venía desarrollándose desde años anteriores. Hay un sistema de coordinación ya muy protocolizado, hay un trasvase de informes que permiten que se lleven a cabo actuaciones tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo con una agilidad bastante buena. Bien, pues sin querer ser excesivamente ambiciosos, pero sí intentando que haya cauces de comunicación entre los profesionales de ambas consejerías, pues esa idea la tenemos en mente, ¿eh? Es decir, estamos en contacto con la Consejería de Salud y estamos intentando definir y llegar a ver cómo podemos poner esto en marcha para limar este tipo de injerencias que a veces se producen en un sentido y en otro. Yo quería decir en ese sentido que me parece que yo creo que nosotros no debemos de ser los últimos en enterarnos de una petición. Por ejemplo, el Centro de Valoración y Orientación, a través de la familia, nos pide luego que el equipo de orientación adjunte toda la documentación que tenga el niño porque va a ser evaluado. Entonces, sería conveniente que hubiera lo que tú acabas de decir, una relación institucional. Pues entonces nosotros, lo que te he dicho antes, siempre somos subsidiarios, bueno, y tenemos buena voluntad y queremos trabajar, pero muchas veces estamos avanzados. Ya, somos conscientes de ello, ¿eh? Y ya os digo que es una realidad que se produce en Granada y se multiplica por 8 en cada una de las provincias. Por tanto, en ese sentido también tenemos una línea de trabajo abierta. De todas formas, yo es que he estado en reuniones con los de los centros de valoración, por ejemplo, y intentando coordinarlo y a ver de qué forma se evitaba que los niños se les pasasen por la misma situación 2 veces, se les evalúe en los centros de evaluación, se les evalúe en el centro, le pasen por aquí una prueba, le pasen la misma prueba en el otro sitio, intentar que eso, ellos la fórmula o la forma que hacen es a través de la familia. O sea, el contacto institucional directo de los centros de evaluación, por ejemplo, no existe todavía, no se ha llegado. Entonces es verdad que ellos nos dicen que a través de los padres ellos sí necesitarían que se les diera la información que el centro tiene, que digo yo, los departamentos, los informes de evaluación, todo lo que el niño se le haya hecho en ese contexto que le llegue a ellos. Y yo lo veo razonable, pero es lógico, no se le va a hacer pasar a los niños. Por supuesto, ellos tendrán que hacer su parte, tendrán que valorar aquellos aspectos que nosotros no podemos valorar, pero que haya ese trasvase de información que es a través de la familia, pues tiene que ser a través de la familia, pero eso de que somos subsidiarios no entiendo muy bien que... Sí, que somos auxiliares, nosotros en educación somos auxiliares de salud, porque normalmente, y ahora viene a lo que iba a decir a continuación, yo creo que todos nos hemos visto involucrados en una segunda opinión. Yo como profesional entiendo que me puedo equivocar, que no he acertado y tal, pero lo que no creo que no debe ser es que en educación siempre existe una segunda opinión. Yo he tenido un caso en donde lo que sería razonable es que también hubiera una segunda opinión en salud. Porque si el niño no presenta ninguna atención educativa diferente a lo ordinario, no debe de estar catalogado como un niño con EAN, ¿no?
Pero sin embargo, nuestra propia delegación arguye que como estaba considerado por el Centro de Valoración y Orientación como que tenía una discapacidad y no se volvía a evaluar hasta el año 2016, hablando de un caso 2015, entonces siempre se pone en tela de juicio lo de educación y ello la segunda opinión. Yo me gustaría saber que en ese protocolo también se introdujera de salud, porque a ellos parece que hablan en cátedra como el Papa. Sí, pero ahí nosotros no No, lo digo por la propia experiencia, es decir, que yo me reconozco que me equivoco continuamente, porque normalmente haces cosas, pero que no se equivoquen de salud. Yo creo que debiera de haber opción en un protocolo a que los padres tengan derecho a una segunda opinión desde la esfera de salud. Perdona un momentito, Antonio, es que Juan levanta la mano y yo voy dando. Un informe que también el equipo técnico, neuropediatría y clínico, voy a poner el nombre. Ruego evaluación psicopedagógica. Tratamiento. Pasar CABI y WIC 4. Yo le mandé un correo diciéndole que veía conveniente una resonancia magnética con contraste y Ahí se ha contado, ahí se ha contado. yo creo de que todas formas yo pasé el CABI y el WIC para que no hubiera problema. El equipo técnico tiene instancia de la fotocopia del informe. Y otra cuestión, y termino. Nosotros tenemos que hacer los informes de todo. Yo llamo por teléfono a salud mental, oye, un breve informe clínico de este chico. No, yo por teléfono te digo lo que quieras. Yo escribir no te escribo nada. No sé si os suena. Pero ahí es donde realmente el hecho de poder tener un mínimo protocolo de colaboración con salud es el que eliminaría este tipo de problemas. Además, de verdad que cada hospital y cada servicio son muy independientes, son muy autónomos. Yo sé, hay zonas y hay equipos que se entienden muy bien y han llegado a coordinarse y a tener reuniones periódicas y a entenderse muy bien, que es verdad que no está establecido de una forma desde arriba, que es como debería de estar, es decir, bueno, que todo el mundo sepa qué obligaciones tiene y hasta dónde puede pedir, cómo se tienen que hacer las cosas, como que ahí no se ha llegado, es difícil, es complicado, no es difícil, incluso coordinarse dentro de una consejería, coordinarse entre más de una ya bueno, pero es verdad que a mí me llega una cosa de esa y es verdad que hay que responder, o sea, no se puede quedar así las cosas, hay que responder y decir eso usted. Luego le hice las pruebas, pero yo le dije que cuando se las pase ya no tiene nada, porque este es el tratamiento lo que Antonio, ¿tú quieres preguntar? A ver. Porque la respuesta es genial. Estaba anotando. En relación a lo que comentaba antes del tema de salud, por el protocolo de atención temprana y demás, sí es verdad que además la semana pasada comentábamos pues, la necesidad de intensificar que digamos que esas propuestas que están ahí se lleguen a, pues el hecho que podamos acceder a alboradas, sobre todo en el tema de los equipos de orientación, porque todavía pues seguimos viendo momentos de mucha tensión, febrero, marzo, y entendemos que desde el equipo especializado hacen lo que pueden y que los CAEs también, pero que tenemos que seguir buscando en esa cuestión algún tipo de estructura o de herramienta para que agilice, para que facilite y para que esos momentos, que es verdad que los equipos vivimos, bueno, los conocedores no hace falta que lo diga, necesitamos que eso que ya está por escrito, pues se materialice. Efectivamente. En ese sentido, ahí nosotros sí tenemos que pedir disculpas porque eso no se haya materializado ya. Me refiero al acceso a Alborada. La gira, entre comillas, por Andalucía con el protocolo, todo lo que ha habido que modificar y habréis sufrido en Séneca con temas de informes de evaluación psicopedagógica, dictámenes y cuestiones que todavía estamos puliendo y que estamos intentando mejorar, además el propio censo de NEAE, que os adelanto que va a sufrir alguna modificación para mejorarlo, por supuesto. Todo esto nos ha conllevado y nos ha consumido muchísimo tiempo. Nosotros al inicio de curso tuvimos una reunión con el jefe de servicio Séneca, con el responsable del proceso de atención temprana de la Consejería de Salud, Manolo Vázquez, nosotros, porque hay que
conectar Alborada con Sénica. Entonces, eso tiene primero hay que salvar una serie de cuestiones de protección de datos, que parece ser que los asesores jurídicos de la propia consejería nos dijeron que según el planteamiento podían estar perfectamente cubiertas, pero ahora falta la parte técnica, ¿vale? Entonces, eso no hemos podido ponerlo en marcha todavía, ya digo, por toda la vorágine que nos está suponiendo ahora mismo todas estas actualizaciones y todas estas mejoras, ¿de acuerdo? Pero está planteado. De hecho, ese acceso para todos los orientadores de OE a Alborada no es una realidad porque todavía no se ha puesto en marcha, pero es algo que está totalmente autorizado y contemplado para que se pueda hacer, ¿vale? Se va a hacer, si os adelanto, simplemente se os va a habilitar un perfil en Alborada para que mediante el NIE del niño podáis acceder a toda la historia de ese niño. Tratamientos, profesionales, número de sesiones, seguimiento, podáis contactar directamente a través de la plataforma con el CAI o el profesional que lo está atendiendo, informe de pediatría, es decir, toda la información más actualizada que ofrece Alborada sobre cada uno de los niños que tienen tratamiento va a estar a vuestra disposición, ¿vale? ¿Seguimos? Vale. La siguiente cuestión creo que la entendemos. No obstante, si veis que la respuesta no es o no se ajusta un poco a lo que plantea, me lo decís, ¿vale? Dice que durante la nueva escolarización primaria, secundaria o obligatoria, fuera de los centros adscritos entre los que hay un programa de tránsito, ¿cómo detectar dictamen? Solo tienen los NEC. Esa pregunta es mía, que si quieres dar claro, porque un poco la de con mis notas está Sí, un poco mal. te lo agradecería. Va enlazada con la segunda. Lo que quiero yo comentar es que en el protocolo pues parece como muy sencillo la detección en la escolarización. Nueva escolarización, vamos a nuestros dictámenes, nuestro programa de tránsito y ya tenemos todos nuestros alumnos pues detectados para poner las medidas necesarias. Pero claro, en el tránsito, la escolarización, los que tienen dictamen sí están bastante claros, pero los que tienen evaluación psicopedagógica y que sobre todo no pertenecen a los centros adscritos, pero a veces ahí se pierde un montón de información que no llega a los centros. Yo hago esa pregunta porque estoy en un centro en el que hay un tránsito enorme, es un centro de 1.300 alumnos, entonces vienen muchos alumnos de enseñanza privada, de enseñanza concertada, y no es tan sencillo canalizar toda esa información, ¿no? Porque va enlazado un poco con eso. Y va con la segunda pregunta, porque muchas veces son los padres los que llegan a lo mejor y dicen, no, es que en mi centro el niño tenía, de donde viene, pues tenía dislexia, tenía TDAH, hay un indicio legal, pero no hay nada físico, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Entonces, ¿cuántos indicios tenemos que tener para iniciar ese proceso de detección? Y cómo un poco canalizar toda esa información. No sé si te lo voy a aclarar. Sí, lo que pasa es que lo que me plantea es... Lo comento porque es un diario que en septiembre pues yo me veo en mi centro. Lo que pasa es que nosotros en el protocolo lo que hemos tratado es de evidenciar cuáles son los mecanismos que favorecen el que podamos tener a la mayor parte de la población que llega a los centros detectada lo antes posible, tanto de los que provienen del primer ciclo como los que pasan de primaria a secundaria o incluso los que se incorporan a una posobligatoria. Pero llegar a todos sabemos que no es posible. Si estamos hablando de niños que vienen de centros privados, de los que no tenemos ninguna constancia, y sin embargo los padres nos aportan ya información verbal, yo creo que lo que procede es inmediatamente ponerse en contacto con el centro privado en cuestión e intentar recabar toda la información que sea posible. Si estos alumnos provienen de otras comunidades autónomas o provienen incluso de otros países, pues ahí sí realmente lo tenemos muy complicado. Es que por eso es que yo a veces que es un peregrinaje, ¿no? Buscar esa información. Ya, pero es que no tenemos otras vías. Es muy difícil poder tener definido ahí un procedimiento que dé respuesta a todas esas casuísticas. La realidad supera con creces cualquier procedimiento que nosotros podamos establecer ahí. Sí es cierto
que entre comunidades autónomas sí hay una carencia. Podríamos hacer algún tipo de propuesta, ¿eh? Y de hecho también ha surgido en varias provincias y es una cuestión que nos ha interesado también. Pero en el resto de posibilidades que plantea... Claro, dentro de la propia comunidad, porque el problema es pues, también centros concertados y centros privados, ¿no? Que Sí. parece que canalizamos la información con los mismos cauces y procedimientos, pero que luego la realidad es bastante difusa. Sí, 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 eso es cierto, ¿eh? Y sobre todo, como ahí se especifica muy claramente los indicios para iniciar ese procedimiento, yo lo que pregunto es cuántos indicios... Yo creo que si no hay una constatación de qué ocurre y es la familia la que traslada al centro una serie de cuestiones, ya sean porque se han identificado en el contexto familiar o porque vienen identificadas de centros con los que no podemos establecer un contacto directo, lo que procede es que seamos prudentes. Si no hay una NEAE clara, no hay un indicio muy claro de que ese niño tiene algún tipo de dificultad o incluso algún tipo de NEE, es que establezcamos un periodo de valoración que puede ser incluso durante hasta la sesión de evaluación inicial o incluso, si me apuras, hasta la propia evaluación del primer trimestre, en la que el equipo docente haya tenido tiempo para ver cómo se desenvuelve ese niño, dónde están identificadas esos indicios y qué medidas se pueden ir proponiendo. Adelantarnos mucho más sin tener información clara y sin saber cómo tenemos que intervenir es ir un poco a ciegas. Entiendo, por eso sé la dificultad que eso supone cuando estamos hablando de un centro de 1000 y pico alumnos, pero no puedo dar una respuesta más concisa, es que no hay un procedimiento más concreto para eso. Pasamos ya, ¿no? Pasamos a la segunda. Sí, yo creo que sí, segundo bloque, ¿verdad? A ver, el siguiente bloque, la primera era ¿qué pasa si el profesorado no está de acuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica y la decisión sobre las medidas establecidas? A ver, en el protocolo no hemos llegado a tanto, hemos hablado de muchas discrepancias entre familias, orientadores, entre orientadores especializados, pero entre el profesorado y el informe del orientador no hemos llegado a eso. Es verdad que nunca vamos a poder llegar, como dice el compañero, a todas las posibilidades que la realidad y el día a día llegan. Yo lo que entiendo es que si hemos llegado a este punto es porque algo no hemos hecho bien, antes creo, o no hemos hecho del todo bien. El informe de evaluación psicopedagógica y la evaluación psicopedagógica debe ser un proceso de colaboración, un proceso en el que se hagan las distintas fases con la intervención de todos los agentes educativos, ¿no? Desde el propio orientador, la familia, el equipo docente, en el que si todo se hace, creo yo, de forma coordinada y con su tiempo, dándole a cada uno su espacio y dándole a cada uno su papel, se debería de llegar a un informe y a unas medidas en las que realmente todo el mundo estuviera conforme. Eso sería lo lógico. Puede ser que se llegue a eso, no digo que no, digamos, de hecho algunas veces nos llegan a la consejería casos efectivamente de padres que no están, o de familia, o sea, de equipos educativos que no comparten o que no están de acuerdo con las medidas. Yo entiendo que nosotros como orientadores hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, que es el informe de la evaluación y el informe de evaluación psicopedagógica. La aplicación de las medidas o no, conforme a este informe, hombre, todo lo que se pueda retomar y todo lo que se pueda ir mediar por parte del equipo directivo, por parte de especialistas si hace falta o de otros, pues sería cuestión de volverse a repasarlo todo, ¿no? Y a volver a ver qué es lo que habría que replantearse, pero yo creo que si nosotros estamos y nos ratificamos en nuestra evaluación psicopedagógica, ya nuestro trabajo está ahí hecho, ahora ya el resto de... Sí, en este caso conozco la situación de una compañera que le ha pasado eso. Y bueno, sí es verdad lo que tú dices, que el protocolo no puede recoger toda la casuística, cuando entonces el protocolo de 158 páginas tendría 958. Pero lo que sí es cierto es que en el protocolo dice
no dice que en ningún momento eso ya haya que someterlo como si fuera una discrepancia con los padres. Es decir, yo lo que quiero plantear aquí es, ¿dónde existe el defensor del orientador? Sí, es verdad, porque estamos en un estado de indefensión. El equipo directivo no está de acuerdo, un maestro se lo comenta al equipo directivo y ¿a quién llama? Yo le llamo entre comillas, a su defensor, yo le llamo primos como son, al inspector, pero nosotros ¿a quién tenemos? Nosotros tenemos una mejilla para que nos den crítica y la otra para la discrepancia. ¿Dónde está nuestra mejilla donde podamos decir, oye, parece que alguna vez algo hacéis bien? Digo porque me parece interesante este tema, precisamente le ha tocado, que me podía tocar a mí, a una compañera de Sevilla que está haciendo una sustitución en mi equipo. Digo, Jolines, tú vas a tener un baño en este hoy maravilloso, porque vamos, te están planteando cosas que no nos ha ocurrido a otros que llevamos ya algún tiempo en la orientación, pero sí es cierto que yo me siento como orientador en un estado de indefensión, porque no sé a qué primo recurrir yo, pero qué primo, entre comillas, ¿no? ¿A quién defiende, como decía? ¿Quién defiende al orientador? No solo quién lo defiende, ¿quién escucha al orientador? Es que tú ya das de entrada que siempre a quien se recurra no va a estar nunca de nuestra parte. Siempre va a estar el inspector, siempre se va a poner de parte o de la familia, de parte del equipo educativo, siempre nunca nos vamos a tener con nosotros, por lo que veo, ¿no? No sé si es la experiencia que tenéis los demás o algo, pero yo he visto, no sé, estas situaciones en las que al contrario el servicio de educación en todo caso lo hemos tenido con nosotros, ¿no? Y nos ha ayudado a trabajar con la familia o a la propuesta de las medidas, en fin, que no hay por qué ser tan... En este contexto un poco de broma, yo propongo que exista un defensor del orientador. Que estamos en situación de indefensión, y además aprendida, indefensión y aprendida, porque sabemos que lo que hagamos, aun haciéndolo bien, siempre nos podemos equivocar. Sí, ya. Sí, que es verdad que estamos más cuestionados que cualquier otro profesional en nuestro trabajo. Estamos siempre enfilados por todo, por la administración, por los padres, por la familia, y ya eso me faltaba eso, que yo no había oído en los años que llevo en la orientación, que son unos pocos, que ya los propios compañeros también hagan, me refiero a los propios docentes de un centro, en este caso porque no le pone un PT, en este caso era porque no le ponía un PT a un niño con TEA y que llevaba toda la nota aprobada en la segunda evaluación. Pero, ¿cómo es tu nombre? Perdona, José, entiendo lo que dices, y comparto gran parte de lo que dices, pero poniéndonos en el peor de los casos, esa situación en la que tú dices, bueno, aquí estoy desamparado, aquí no tengo ningún respaldo por ningún lado y se me cuestiona cualquier decisión, cualquier propuesta que hago. Uno de los objetivos que creo que persigue y que creo que cumple el protocolo es dar un rigor y dar un respaldo a la labor técnica que como técnicos hacemos en los centros, Es decir, si nosotros estamos siguiendo un procedimiento que está regulado y según el cual hemos hecho todo lo que se nos pide que hagamos, nosotros estamos cumpliendo con lo que se nos dice, como técnicos. Y nuestras decisiones se ajustan a lo establecido por nuestra consejería, que es la que determina cómo deben intervenir y cómo deben actuar nuestros técnicos. A partir de ahí, por supuesto que cualquiera es libre de cuestionarlo. Ahora bien, el agente que venga a supervisar si esa reclamación o esa discrepancia llega a otras instancias, tendrá que ceñirse a que nuestro procedimiento se ajuste a lo establecido. Por tanto, ese entorno de seguridad que creo que no teníamos, y por supuesto esto no lo dota al completo de esa seguridad, pero sí nos aporta un rigor y una claridad a la hora de que nuestras actuaciones tengan ese respaldo, aun reconociendo toda la parte que tuve, ¿vale? Bueno, si os parece, seguimos. A ver, si el alumno tiene un desfase muy significativo y no es NEC, ¿qué propuestas de ACI, entiendo, de adaptación curricular se hacen? Sería una ACI no significativa, pero ¿cómo se hace esto? A ver, si un alumno tiene un desfase muy significativo y no es NEC, evidentemente no podemos hacerle una ACI no significativa, no sería una ACI no significativa.
porque para una ACI no significativa estamos hablando siempre de un desfase de un curso. Si el desfase es muy grande, habrá que llamarlo de otra forma, pero no una ACI no significativa. Tampoco es una ACI significativa, puesto que no es alumno NE. Tendríamos que hacerle en el fondo una ACI, es como si fuera una ACI significativa, pero no podemos después evaluarlo con respecto a los criterios de esa ACI significativa, puesto que no es NE. Entonces seguimos sin tener solución para este problema y para este dilema con estos alumnados. Aquí volvéis a dar en el clavo. Y volvéis a dar en el clavo multiplicado por 8 veces. Es decir, el resto de provincias nos plantean la misma problemática. Y nosotros somos conscientes de que no hay una respuesta educativa para el alumnado con grandes desfases. No tenemos respuesta educativa, no tenemos medidas específicas para este tipo de alumnos, medidas dirigidas directamente a este tipo de alumnado. Tenemos las adaptaciones curriculares no significativas, alumnado NEAE, un año de desfase curricular y adaptaciones curriculares significativas para alumnado NE a partir de 2 cursos de desfase. ¿Qué pasa con ese alumnado NEAE que tiene un desfase enorme? ¿Qué medida aplicamos cuando lo único que me permite la normativa, y no son las instrucciones, sino es normativa de rango superior, la que me dice que solamente puedo aplicar una adaptación curricular no significativa, sin poder modificar criterios de evaluación y sin poder tocar objetivos? ¿Qué hago? No hay una respuesta. Nos cuesta reconocerlo, pero no tenemos una respuesta. Hay que aplicar, por supuesto, la medida que tenemos a nuestra disposición, que es la adaptación curricular no significativa, y hay que adecuar metodológicamente y los contenidos que tengamos a nuestra disposición, pero no podemos llegar más, es que no hay más. Pero ¿cómo se hace? Eso es lo que yo no sé. A mí personalmente, como voy a contar una cosilla que se hace de mi equipo que hemos llegado a esta año, resulta que normalmente estamos hablando de niños pues, del tema de compensatoria, ¿no? Prácticamente son los niños compensatorios. Entonces los niños están trabajando continuamente, más o menos, pero van trabajando, ¿no? Y van superando sus cosillas, ¿no? Entonces, una de las maneras que hemos visto que Seneca nos permite hacer es que matriculamos, por ejemplo, un niño de un cuarto tiene un desfase, a lo mejor está en un segundo, está trabajando en la matemática del segundo. Entonces, se matricula ese niño, está suspenso en segundo en matemáticas, matriculamos a ese niño en segundo, y entonces, en función de eso, vamos evaluando. Pero luego viene su boletín de notas, viene que las matemáticas son de segundo las que va aprobando. A ver, vamos a hablar por turno para que lo escuchemos. Venga, Pepe, tú a levantar la mano. Venga. Espera. Y así como que se compensa un poco. El alumnado dice Inmaculada, el alumnado de compensación que procede de otros países, es decir, por ITS, Incorporación Tardía al Sistema Educativo Español, que venga con 9 años, tenga un desfase curricular, un desfase curricular de los cursos le puede matricular incluso menos, pero eso que está diciendo es ilegal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo aquí lo que iba a plantear es lo siguiente. ¿Por qué, si hasta la orden del 25 de julio de 2008 había la posibilidad de hacer adaptación curricular significativa, por utilizar la terminología de ahora de las instrucciones del 22 de junio, para el alumnado con dificultades de aprendizaje, ¿por qué hemos cerrado tanto? Sí. La orden de la atención a la universidad. Yo he hecho adaptaciones curriculares, yo he propuesto en el informe de evaluación psicopedagógica que se haga una adaptación curricular significativa al alumnado anterior a la introducción de la orden del 25 de julio de 2008. Léetelo y verás cómo eso es. Te aseguro que la orden del 25 de julio dice que la adaptación curricular significativa es para alumnado NE. No me he escuchado. Es decir, que lo que vamos haciendo ya la norma, con esto vamos haciendo una cosa, porque claro, yo ya procedo desde hace tiempo con la orientación. Al principio todo el alumnado era NE, con la LOCS. Con la LOE hicimos ya 4 categorías. De hecho, en Andalucía
He de decir, ya lo he dicho en muchos foros, que dificultades de aprendizaje no debe de constar en Seneca, porque no aparece en la ley. Eso es una ilegalidad. Ya lo he dicho, y lo he dicho en foros, de esto se lo he dicho a Manuel Vázquez, que eso se está cometiendo una irregularidad. Entonces sí os digo que en la orden del 25 de junio de 2008 no se puede hacer, pero en la orden anterior de la universidad, sí se puede hacer. Entonces, lo que hay que trasladar a la administración es que niños con un desfase curricular muy grande, como por ejemplo en la ESO, con niños con un nivel, un niño en el primero de la ESO con un nivel de competencia curricular de segundo de primaria, ¿por qué no se podría hacer una adaptación curricular significativa? Es una propuesta. Sí. Pero es que estamos totalmente de acuerdo contigo. Es que eso no te lo podemos cuestionar. Pero que no hay No, ahora no. no tenemos no hay competencia en la consejería para hacer competencia superior. No es tema de la Bueno, a ver, la compañera del fondo. A ver. Lo que yo quisiera saber es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que estaré haciendo. Algo que dice, yo le hago una no significativa, ¿y cómo se la hago sin modificar criterios de sin modificar objetivos? Es imposible. Es una pena, no puede a la hora de aplicar los criterios, que está que aplicar los criterios que le corresponden, pero el trabajo del niño y el trabajo que tendréis que adaptarlo al nivel que tiene el niño. Y claro, ahora a la hora de evaluar, pues no podéis evaluarlo conforme a eso. No hay otra solución, exactamente. Aparecerá suspenso y aparecerá evaluación. Pero siempre está suspenso. No vas a titular. Sí, no. Entonces, si están desmotivados ya cada vez están peor. Hay zonas que todavía es más abandono, porque no les salida nada. De todas formas no podría titular si tiene los niveles que tiene. O sea, veraneo, no veraneo, no podría titular. Otra cosa es que llegar a su trabajo y a su motivación, a su interés, pues evidentemente es frustrante ver que no se le reconoce nada. A ver, por favor. Venga, Rafa. Si esa realidad sabemos que existe y se han hecho unas instrucciones nuevas, ¿por qué no se ponen esas instrucciones? No podemos. No, pero vamos a ver. Las instrucciones no pueden modificar normativa de rango superior. Las instrucciones vienen a concretar, a desarrollar y a matizar lo que dice normativa de rango superior. Pero no puede contradecirla. Pero habrá que cambiar esa normativa para ajustarse a una realidad que existe, que sabemos que existe, pero que parece ser que no queremos ver a nivel normativo. No, bueno, te aseguro de que desde nuestro servicio somos absolutamente conscientes de esa dificultad y de esa necesidad. Otra cosa es que el hecho de ponerse a trabajar en una nueva orden, o incluso voy más allá, en un posible decreto de atención a la diversidad. Una ley, que es la ley donde viene que la adaptación significativa para sí, pero eso suena ya. Utilizar el sentido y la lógica, y a veces pues no lo utilizamos. Continuamos. Nos queda media horita. A ver, la valoración del nivel de competencia curricular es necesario que el profesorado, tutor o área complete un documento, lo puede valorar a partir de esas evaluaciones ordinarias. Yo no le veo más complicación, porque ahí no vemos nosotros tampoco, habrá quien tenga los equipos, hay quien tiene sus propios modelos de documentación y habrá quien sencillamente pues eso, valorando las evaluaciones ordinarias, pues tenga información suficiente, ¿no? Que pueda hacerla. ¿Tiene sentido que en Seneca supongo, se grabe un informe de evaluación psicopedagógica de un alumnado con NEA y que no va a recibir intervención de PT o AL porque el centro no cuenta con ese recurso? ¿Para qué? En caso de respuesta afirmativa. Pues independientemente de que tenga o no tenga el recurso al centro, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, porque nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación y nuestro informe. Y evidentemente, si no lo ponemos en Seneca, como no lo va a tener nunca, sin PT ni AL. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo y hay que ponerlo en Seneca. De hecho, cuando lo censas, aparece, necesita, está clarísimo. Necesita, recibe, hasta ahora no. Y ya nos enteramos de que hay un niño que tiene esa necesidad y que le falta ese recurso. Esa es la única forma de... Un pequeño inciso. Os tenemos que agradecer y reconocer
que no nos hayáis tirado la silla encima. Los tenemos leccionados. En mi caso los tengo leccionados. Eso me hizo porque se me ha grabado. Con la que hemos llegado. Elena, corta la grabación. Con la que hemos liado con Seneca. El tema que venía a la cara, vamos a tirar. Reconocemos que nosotros nos hemos pegado un curro importante, pero que Seneca estuviese para el proceso de escolarización con un nuevo modelo de informe y un nuevo dictamen, asumimos que para vosotros habrá supuesto también muchísimas dificultades que sobre la marcha hemos tenido que ir solventando, porque aunque los informáticos trabajan con unas instrucciones precisas, nosotros hacemos las pruebas antes de que eso sea visible a vosotros, hacemos 20.000 comprobaciones, aún así surgen cuestiones que o bien técnicamente no estaban bien depuradas, porque el propio sistema ha dado error o ha generado algún tipo de incompatibilidad con lo que había, o a nosotros directamente se nos ha pasado. Entonces, yo digo que han sido un trabajo muy intenso en el ajuste y en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los dos, de informe y dictamen. Vale. Perdón. Sigue, sigue. La siguiente cuestión dice si debemos organizar y aplicar medidas ordinarias ante los indicios, antes de evaluar, esperar 3 meses. Si esas medidas las tiene el centro, suponemos que se aplican y por tanto no están dando respuesta positiva, ¿para qué esperar? De partida a mí el verbo esperar aplicado a esta situación no me gusta. Y eso intentamos trabajarlo mucho, insistir mucho en la idea de que no estamos esperando. Nosotros no estamos de brazos cruzados mientras un niño está en un aula presentando una problemática concreta. Con ese niño se está interviniendo. Y se está trabajando con una serie de medidas, con un planteamiento de trabajo que responde a unas medidas, por supuesto, de carácter general. Pero no estamos esperando. Estamos haciendo un seguimiento, estamos valorando cómo responde a ese tipo de medidas, estamos viendo cómo funcionan. Por supuesto, somos conscientes de que no en todos los casos es necesario agotar ese plazo de 3 meses. Pero sí es cierto que teníamos una demanda histórica de que los orientadores, cuando llegaban a un centro el día 20 de septiembre, se encontraban con 2 folios de derivaciones de evaluación psicopedagógica. Y eso, créanme que yo como orientador lo he vivido y para mí eso era ya hipotecarme todo el curso de trabajo sin poder dar respuesta a lo que me estaban diciendo. Por tanto, había que arbitrar un procedimiento que permitiera que el alumnado que llegue al equipo de orientación o al departamento de orientación venga ya con un trabajo previo y con una identificación más o menos clara de dónde está el problema, para que nuestra intervención no sea la primera, sino que sea ya una medida que venga a paliar una serie de dificultades ya contrastadas. Por tanto, nosotros no estamos esperando en 3 meses, estamos trabajando, estamos acompañando al equipo docente, estamos haciendo una valoración a través del equipo de orientación del centro, con los compañeros del departamento de orientación, pero estamos siguiendo a ese alumno y a esa alumna. Y hay una serie de excepciones que nos permiten que ese plazo no se agote, por supuesto. Un agravamiento, una evidencia clarísima de que ese niño presenta una problemática concreta, permite que se derive directamente al equipo de orientación o al departamento de orientación. ¿Vale? La siguiente dice, si las medidas no las tiene el centro, será difícil en 3 meses organizar los proyectos. Doble profesor, agrupamiento flexible. ¿Cuántas medidas ordinarias hemos de agotar? ¿Todas las que tenga el centro? Estoy de acuerdo con que hay una serie de medidas que corresponde planificar a todo el centro, pero hay otras muchas medidas que se aplican por un equipo docente en su aula. Por supuesto, el centro tiene que tener
contemplado programas preventivos, tiene que tener contemplado una serie de actuaciones que vayan de algún modo a trabajar a nivel de centro. Pero el propio profesorado de aula, el propio tutor, tiene a su disposición un abanico de posibilidades para aplicar inmediatamente, con independencia incluso de lo que el centro pueda tener organizado o planificado. Los apartados del dictamen implican opciones de respuesta cerrada. En caso de querer justificar algún recurso específico sin estar de acuerdo con las afirmaciones que se plantean, ¿podría ampliarse otra opción de tipo ninguna de las anteriores y que pudiera aportarse esa información en el apartado de observaciones correspondientes? No sabemos qué tipo de recurso específico material o personal se podría estar hablando en este caso. No sé qué otro tipo que no esté contemplado. Pero si me la pregunta yo, esa es la cuando salió el tema de la instrucción y vimos las opciones de respuesta, a mí personalmente me encantó, porque es verdad que dice, oye, puede facilitarnos, porque es verdad que muchas veces estás pensando frases tipo, ahora ya que te ves en la situación y tenés que hacerlo, me gusta un poco menos. ¿Por qué? Siempre hay algo que no... Claro, pero ¿por qué? Porque yo tengo que justificar a lo mejor un recurso específico, no porque aparezca el recurso específico, sino en base a una afirmación concreta. Tiene dificultades tal y tal, pues mira, que exactamente eso no es. Evidentemente ese dictamen se le dio al papá, tiene que mostrar el acuerdo, tienes que ver de qué forma después las observaciones tú precisas un poco esa afirmación de arriba, pero la afirmación ya la has puesto arriba. Y me dice, bueno, ¿por qué no? Porque mire usted, es que me deja solamente poner esto y entonces yo pongo esto, pero estoy de acuerdo con la mitad, lo otro están las observaciones. En fin, son situaciones un tanto rocambolescas. Entonces, y además, vamos, la idea que además hablamos en el equipo nuestro también, era la posibilidad de que existiese alguna otra opción que sea, que quede un poco más abierta, que se da respuesta a lo mejor en el tema de observaciones directamente. Que yo tengo claro que es un programa específico, un recurso específico, pero no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación previa que justifica ese recurso específico. Entonces, claro, Perdona que te matice, es que no es lo mismo hablar de medidas específicas de carácter educativo o de carácter asistencial que hablar de recursos específicos, porque hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante porque las medidas específicas de carácter educativo, y por supuesto las generales, incluso las medidas de carácter asistencial, el profesional competente es el orientador. Cuando llegamos al apartado de recursos específicos y hablamos de personal no docente o de recursos materiales específicos, el competente no siempre es el orientador. Y no me refiero a esa parte. Hablo dentro del dictamen, en el apartado que aparece a lo mejor desarrollo social, emocional, el desarrollo cognitivo, la determinación de las normas. Efectivamente, dentro de eso, que son 4 o 5 apartados, tengo que decir por fuerza una de esas porque las otras opciones no presentan dificultades en esta historia. Y si realmente las presenta, aunque no esté de acuerdo, yo ya está, os transmito algo que no me ha ocurrido a mí solo y en el que tú intentas, porque luego después tienes que trasladar tú a la familia eso, dando explicaciones en algunos momentos casi pues innecesarias, que aparecen usted porque ha puesto esto, yo estoy de acuerdo con tal, pero es que me obliga a que ponga tal, pero yo después lo desarrollo en las observaciones. De todas formas, yo no veo mal, porque esto es un documento que está abierto y que yo creo que tenemos que tener una revisión del protocolo, que no va a ser un documento ya definitivo para toda la vida. Si vosotros tenéis aportaciones de ese tipo que consideramos que puede ser verdad lo que estás diciendo, que a lo mejor, por mucha vuelta que le hayamos dado, siempre a lo mejor no. Porque en algún área en concreto existe esa posibilidad que... Si queréis, os dejamos nuestros correos y nos mandáis... Si os parece, la recojo yo y os la reenvío, así la reagrupamos, ¿vale? De verdad que no pasa nada, que nos envíen y tener en cuenta que pueda haber eso. La determinación de las NE en cada una de las áreas de desarrollo y la gradación que se hace de cada uno de los ítems ha sido una cuestión quizás de las más costosas a la hora de afinar, de poder recoger las distintas posibilidades para que la mayoría del alumnado pudiera estar identificado en alguno de esos ítems. Puede ser verdad que hay ocasiones en las que no te cuadra o te cuadra solo la mitad y el resto como que te sobra. Exactamente. Sobre todo en el desarrollo social y emocional, yo creo que ahí hay una dificultad especial a la hora de
afinar realmente qué es lo que estás valorando en ese niño, eso sí es cierto. Sí, pues ese trabajo se agradece porque aparece ahí además que lo es, pero que en muchos momentos, pues eso que ya no es, yo puedo entender y muchas veces cuando estás haciendo ese dictamen o ese informe, pues entre nosotros, bueno tal, pongo esto, pero lo estoy justificando, pero claro, hagamos un documento a nivel administrativo que tienen que tener los padres claros, cristalinos, y hasta qué punto yo le estoy diciendo algo que el mismo orientador le dice que está de acuerdo solamente con la mitad y lo otro está en las observaciones. Entonces, que exista en algún momento en esas necesidades, en algún momento dado, pues eso, la posibilidad de dejar un pelín más abierto. Sí, que no sería tanto aportar algo, una redacción nueva que más, sino algo abierto que te permitiera no marcar ninguna y que fuera que lo que le añadiese no sean opciones. No marcar ninguna no, porque eso está montado de tal manera que hay una serie de apartados que son obligatorios. Hay que marcar que se presenta y se relacionan unas opciones. Te explico la solución en la que estoy pensando ya a priori. Tú tienes que marcar una de las opciones, pero podemos establecer una opción. Tú aquí decías la de ninguna de las anteriores, ¿vale? Una de las que te permita tener el campo abierto para que en el documento que se genera solamente aparezca tu descripción y observaciones sobre ese área, por ejemplo, ¿vale? Esa sería una posible opción, y os aseguro que yo en informática soy muy cortito, pero el hecho de haber trabajado durante todos estos meses con la gente de SNK ya te va haciendo ver qué opciones son viables, qué no. Por eso te decía que ya era una posibilidad en la que estaba pensando, ¿vale? La he recogido. A ver. ¿Es necesario actualizar el censo de los alumnos que, aunque necesiten intervención, no la reciben? Pues, perdón, yo quería preguntar, participación del EOE especializado. Te lo agradezco, José. Te lo agradezco porque ese ámbito ahí vacío. Yo he hecho un informe donde he prescrito una serie de recursos materiales específicos. Entonces yo me pregunto, lo mío queda, porque ahora ha llegado la compañera y ha entendido, bueno, yo no voy a la especialista, yo soy el generalista. Y ella ha entendido que no le hacen falta. La pregunta es, ¿tiene que hacer informe? Esa es la pregunta. Aunque sea un informe de los recursos, a ver si me entendéis, porque nosotros siempre estamos sometidos... ¿Tiene que hacer un informe quién? ¿Ella? ¿La especialista? Sí, porque vamos a ver, ella se ha basado en mi informe para decir, claro, a través del protocolo que tenemos para que ella intervenga. Sí. Pero yo he puesto que necesitaba unos recursos materiales específicos y luego ella ha ido allí, ha evaluado al niño y entiende que en el caso de lo que yo he puesto, porque no es necesario. No, pues claro, tiene que hacer el informe. Es que ella la que tiene que hacer el informe. Es que nosotros siempre estamos sometidos como orientados generalistas a hacer informes. Ellos también. Y luego otra de las cosas es que lo lógico sería que nosotros también tuviéramos acceso como orientados a los informes de los especializados. Por supuesto, ¿no? Sí. Por supuesto. Es que si no, siempre nosotros, digamos, somos, lo que decía subsidiarios, que nosotros somos como la base, somos el campamento base. De donde parte salud, de donde parten los equipos especializados. Sí, soy la primera línea de batalla. Claro, sí, no, nosotros somos la infantería, pero claro, o sea, luego llega el ejército del aire y demás. Siempre somos la base. Te voy a contar yo llevo directamente en la consejería lo que es la gestión y la solicitud de los recursos materiales, ¿vale? Con la agencia. El procedimiento que nosotros vamos a intentar hacer un protocolo también de intervención del especializado y de la petición de recursos. Lo principal para una solicitud de recursos es el informe del equipo especializado. Nada que no pase por el informe del especializado se va a dotar. Dentro de las dificultades que hay generales ahora mismo con los recursos, porque la dotación no es más corta de lo que siempre hay mucha más necesidad de los recursos que podemos dar. Pero el informe del especializado, eso no es fundamental. En el dictamen de escolarización consideramos que no es el documento, aunque el protocolo pusiéramos eso, no es el documento donde deben reflejarse los recursos materiales que deben necesitar los niños. Nosotros podemos poner en un dictamen la necesidad general que puede tener el niño en cuanto a necesidades asistenciales, necesidades para el control postural, una necesidad general. Pero no debemos poner en un dictamen un recurso material específico.
porque por lo mismo que habéis dicho antes, es un documento que van a firmar los padres, que van a ver los padres, que tenemos ahí un nombre de un informe, o sea, de un recurso material que a lo mejor todavía no ha visto el equipo especializado, que es quien tiene que recibir esa ayuda. Y a lo mejor estamos ahí comprometiendo a una ayuda, a un recurso, que después va a venir el de hoy especializado y va a decir que no es eso lo que precisa, o que no precisa. Estoy de acuerdo contigo, luego entonces, nosotros antes de emitir el informe deberíamos de haber tenido una coordinación con el de hoy especializado. Tenemos que cambiar... No, pero no tenemos por qué esperar a terminar, a finalizar un informe, o sea, un dictamen. Sí, pero es que lo que ha pasado es, claro, yo le pongo a un niño del trastorno del espectro autista que necesita agenda visual, ayuda técnica para la comunicación y necesita también ayudas técnicas TIC homologadas, porque la de falta, entiendo yo, una cable, porque le puede servir como elemento de comunicación con sus compañeros. Cuando llega a la compañía y dice, no es necesario. Entonces, lo que es que antes de yo hacer el informe nos hubiéramos puesto nosotros de acuerdo. Pero la urgencia es el periodo de hacer el dictamen. ¿Cómo? Que la urgencia viene, pues claro, yo me tengo que hacer el dictamen antes del 31 de marzo. Por eso lo vamos a desligar, nos vamos a desligar del dictamen. Sí, por favor, de verdad, porque no vaya a tener que poner un dictamen. A ver, le vamos a dar la palabra a las compañeras. Por alusiones tengo que intervenir. Soy yo la compañera del especializado que ha dicho que no necesita el recurso, pero porque el chiquillo no se ajustaba. No, pero sí, a la cuestión nosotros lo que ha dicho para solicitar ese recurso. Y entonces pues también tenemos que tener una serie de ideas claras de qué tipo de alumno necesita qué tipo de recursos. Una tableta puede necesitar un niño TEA que a lo mejor pues, no tenga lenguaje oral, que tenga muchas dificultades a la hora de razonar, de motivarse a ciertos aprendizajes, pero no para un niño que no tiene que no cumple esa necesidad. Estamos totalmente de acuerdo. Solamente con respecto a elaborar el informe de intervención, normalmente siempre lo realizo, pero bueno, en este caso le pregunté si directamente si quería el informe o no, si lo la cosa ahora sí lo ha dicho aquí manifiestamente, lo necesita, lo tendrá. Bueno, sí os adelanto, porque fue uno de los compromisos que nosotros adquirimos en la jornada, que el apartado referido a la participación de Leo especializado es un apartado muy incompleto, todavía muy en inicio. Ya se ha configurado un grupo de trabajo a nivel regional en el que están identificados todos los perfiles de Leo especializados, están representados coordinador del equipo técnico de recursos técnicos y coordinador del área de NEC. Ese grupo de trabajo, entre otras cuestiones, está definiendo cuál va a ser el procedimiento para la intervención de estos especialistas una vez sean solicitados por el centro y el orientador correspondiente, y está trabajando en definir un modelo de informe especializado que se va a cumplimentar en Seneca, igual que es el informe de evaluación psicopedagógica e igual que el dictamen de escolarización. Es más, existirá una vinculación directa entre el informe de evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización con el informe especializado en el caso de que haya intervenido el especialista y ese especialista haya hecho una valoración de ese niño, ¿vale? Todo esto yo digo que está planteado en ese grupo de trabajo. Ahora, a mediados de mayo, recibimos ya las propuestas de las provincias que estarán trabajando, imagino, después de toda esta vorágine de proceso de escolarización, e intentaremos que ya haya un modelo definido de cara al próximo curso. ¿Vale? Pero bueno, por último, antes de... Primero, bueno, quería un poco comentar, bueno, que si no hemos encontrado los dictámenes con que hay compañeros que nos han llamado precisamente por eso, el apartado. Oye, ¿qué hacemos aquí? Pedimos recursos, no lo pedimos. Entonces nosotros, en los casos en los que nos han llamado, hemos ido, hemos valorado a los niños, hemos hecho conjuntamente la actuación con el dictamen y hemos asesorado de lo que se tiene que poner en el dictamen junto con nuestro informe.
Bueno, pues, no, pues eso lo vamos a cambiar, lo adelantamos ya, porque solamente en los casos en los que ya se disponga de un informe del especializado antes de hacer el dictamen, y solamente para aquellos niños en los que a lo mejor solamente necesitan una adaptación de acceso que va ligada a ese recurso, ahí va a ser donde sí el orientador del dictamen ponga, hace falta una adaptación de acceso al currículum, el niño necesita este recurso y esto viene recogido en un informe que ha hecho el equipo especializado. ¿Y ese informe? Sí, y ahí no vamos a pillarlo porque está claro lo que se ha pedido. Pero en el resto de dictámenes, en el que hay otras medidas, en el que hay otras necesidades, en el que hay otros recursos personales, otras cosas, nosotros no vamos a entrar en recursos materiales, que va a ser el informe del especializado y terminamos nuestro dictamen y después se va a solicitar la intervención del especializado y el especializado dirá o no dirá si hace falta o no recursos. No me hizo pregunta en el apartado precisamente porque lo tenemos todo bastante claro con el grupo de nuestra compañera de Comunidad Teresa, nos ha trabajado todo, lo hemos trabajado, igualmente lo hemos trabajado nosotros, entonces lo que sí tenemos es de que funcione lo que es posible. Sí. Bueno, una cosa, una casuística. En un centro, una modalidad de un alumno de mi hijo, si hay que realizar una modalidad COD, el equipo especializado tiene que hacer su informe. Lo que se ha recogido en el protocolo, en los casos en los que se ha recogido en el protocolo. La colaboración, siempre se habla primero de colaboración, luego hay determinados casos que sí se replican, los de atención temprana, los de escolarización del segundo ciclo de educación infantil y los de aula específica de TEA. Eso sí, en esos casos sí se habla de informe, ahí sí se habla de guías para ¿cómo digo? Y el trastorno grave de conducta también, la modalidad también se habla, también es necesario el informe. En los demás hablamos de colaboración. A ver, nos has dicho que queda porque queda. Sí, queda. Nos había preguntado ya que aclarábamos la parte de los temas precisamente y precisamente esta parte en la que no podemos hablar. Es que los primarios están ahora mismo pendientes de una normativa y del decreto y de la orden de secundaria que va a salir y eso hasta que no se salga. Yo tampoco aclara si no puede usar. ¿Y qué hacemos? Hombre, no, yo entiendo que tendrá que dar la respuesta ya, pero no es nuestra dirección general la que hace. Sí, pero allí en Torre Triana, la planta, que comunicáis, habláis... ¿Qué secreto es? No te creas. No, pero lo digo irónicamente, no sé si me habéis pillado. Soy más apoyado. Nosotros sí es verdad que nos han pedido aportaciones y hemos hecho aportaciones sobre la parte de atención a la diversidad, sobre medidas y tal. Pero esta parte de los temas, vamos, yo no sé si tú tienes alguna información más que concreta, pero... Ni siquiera con lo de la yo no me atrevo a decir nada, de verdad. No me atrevo a decir nada, aunque... No, si es así, que no decir nada, pero... Entonces nosotros no hacemos nada. No, transmitiremos vuestra necesidad de que sea lo antes posible. A ver, Marita, ¿quieres preguntar? Por ir cerrando, ¿vale? Que tenemos que ir cerrando. Tuvimos con la inspección. Es que está también el problema, no solamente los de segundo, repitiendo lo que se cuestiona el segundo de PEMAR y tercero de PEMAR, no los que están en segundo de eso, sino los que tenemos ahora en tercero de eso, que es una realidad ya con nombre y apellido. ¿Qué va a pasar en su promoción para cuarto? Porque en el borrador, vamos, se baraja la posibilidad de un programa de refuerzo de 3 horas, eso también otro tinglado. ¿Sabéis algo también de eso? Porque habrá que incluirlo ahí también, porque los que tenemos ya con nombre y apellido, un tercero de PEMAR, como digo yo, lo guía la Macarena en cuarto, o esa numerología, ese borrador del programa de refuerzo de 3 horas. Es que eso es lo que sabemos nosotros, lo mismo que nos están diciendo. Pues la verdad es que es un poco serio trabajar así. Lo digo ya desde perspectiva de dirección. No, sí, totalmente. Muy serio, muy serio. Y aquí hay una situación de incertidumbre, muchas cosas. Porque quien dice estamos ya en mayo, después es toda la normativa, bombardeo, vamos. Nosotros somos conscientes de eso. Es vergonzoso que en educación entre todo vale en educación, ¿no? Todo vale.
Pero entonces, ¿qué pasa con los alumnos propuestos en la segunda evaluación para segundo y para tercero? ¿Qué hacemos? O sea, quiero decir, ¿se hace esa evaluación al alumno? ¿Se sigue para adelante o qué se hace? Nosotros, de verdad que entendemos vuestra preocupación, pero es que nosotros ni lo sabemos y lo que digamos va a ser una opinión. Es que no tenemos ningún fundamento, porque es que nuestra dirección general no está trabajando en esto. Es la Dirección General de Ordenación la que se encarga. Y nosotros no, aunque hemos participado